Hola familia de Academia de la Grandeza, hoy tenemos una nueva edición, un espacio que va a estar hoy muy bueno. Vamos a esperar que se conecte nuestra invitada, es Verónica Furtado, que nos trae un temazo, cómo crear la vida de tus sueños, así que va a estar súper bueno. Por aquí la tenemos, la saludamos y vamos a invitar. Que ya, eso es. Hola, hola, Vero, ¿cómo estás? Ay, para Hola, estar hola, aquí. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y a ti cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Ajustando detalles técnicos, como siempre. Bueno, no, eso es normal, ¿no? Eso es parte de todo lo que queremos hacer. Más bien, disculpa que te hice esperar, me No retrasé hay un poquito. problema, no hay problema. Aquí en Venezuela sé que tenemos problemas con la gasolina y con ciertas cosas, entonces, bueno, no, me retrasé un poquito. Déjame Bien, no pulsar hay por aquí problema. para ver si me escuchas. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Verónica, un placer de verdad tenerte aquí, un gusto poder compartir este espacio. He visto, bueno, parte de tu trabajo que pude identificar ahí en Instagram, me gustó muchísimo y todo el enfoque que le das y todo esto que vienes inspirando, crear la vida de nuestros sueños. Así que creo que es un tema que necesitamos al máximo porque creo que tenemos muchas falencias en nuestra vida. O sea, yo siento que la vida en parte es vivirla, ¿cierto? Disfrutarla, gozarla y al máximo hacer las cosas bien y lo que nosotros queremos. Pero siento que nos falta ese enfoque de realmente tener las herramientas para hacerlo, saber realmente cuáles son nuestros sueños, nuestros propósitos, lo que queremos hacer. Y bueno, y para eso estamos en este live, para clarificar un poco todo eso. Y nada, a ver, antes de seguir conversando, coméntanos sobre ti. Coméntanos un poco Bueno, sobre Vero Furtados Mentoría. bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación. La verdad que la idea es compartir un poquito de mi experiencia, ¿no? Vero Furtado soy de Uruguay, ¿no? De la ciudad de Tacuarembó específicamente, pero me encuentro en Punta del Este viviendo. Y yo contaba el otro día que hacía 18 años que me venía en la búsqueda de ese propósito, ¿no? De encontrar qué quiero hacer en la vida, ¿no? Que muchas veces esa pregunta nos hacemos cuando somos jóvenes que tenemos que estudiar, ¿no? Entonces tenés que estudiar una carrera y pasan esa etapa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y yo me lo pregunté mucho antes, me lo pregunté como con 14 o 15 años, qué iba a hacer de mi vida, qué quería estudiar, y siempre sentí esa sensación de que algo grande iba a ser, pero viste que decís, no, médico no voy a ser, no sé, estudiar una licenciatura, no, no va por ahí. Entonces, esa búsqueda constante estuvo siempre en mí. Lo que hice fue no desistir, o sea, no desistir, porque la vida te pone barreras, pasé por muchos obstáculos, y bueno, cada obstáculo lo vi como una oportunidad de aprendizaje y de mejora continua. Entonces, en vez de quedarme ahí en ese obstáculo, uy, no pude lograr esto, yo quería estudiar profesorado de educación física y en la época que iba a estudiar era muy costoso, entonces no pude hacerlo. Entonces, mis papás me dijeron, no, no podemos ayudarte. Eh, Listo. Gastronomía, porque me encantaba la gastronomía. Quiero ser chef ejecutivo. No, es que eso es muy costoso, pues nos teníamos que trasladar desde lo que era la ciudad a la capital y mantenernos ahí era muy costoso, las becas no alcanzaban. Entonces dije, ok, me pongo a trabajar, voy a seguir estudiando y ahí empecé a incursionar en una búsqueda de diferentes cursos, seminarios, talleres. Comencé a trabajar como moza profesional, pero sin saber, digamos, nada, o sea, nada. Me dijeron, ¿te animás? Y dije, sí, me animo, claro. O sea, porque uno con 17 años, o sea, yo tengo 35 ahora, y con 17 años necesitas adquirir experiencia. O sea, entonces, digo, había que animarse, aunque no supiera. Y lo que hice fue, me animé. A los 2 meses surgió la oportunidad de hacer el curso de moza profesional. Y dije, sí, claro, yo con 18 años venía a Punta del Este a hacer temporada y trabajaba en los mejores restaurantes.
Entonces, ¿por qué? Porque sabía todo lo que era la parte de protocolo, etiqueta, y eso era muy valorado. Entonces, ya ese despegue, ¿no? Esas ganas de hacer algo diferente. Yo no quería, yo tenía compañeros que eran mozos hace 20 años y nunca habían hecho, pero ningún curso. Y yo tenía 2 meses y ya me había especializado. Y Vale. me vino una curiosidad de decir, ¿y qué pasa si estudio cocina? Porque me va a dar más confianza a la hora de vender los platos. Entonces, dije, vamos, voy a hacerlo. Empecé a estudiar gastronomía, me encantó la gastronomía porque me gustaba cocinar, y empecé a pasar el proceso de trabajar como cocinera, subchef, o sea, todo ese camino, pero no me convencía. Lo hice bien, lo disfruté, pero no me convencía. Entonces dije, ya está, lo que es la parte de gastronomía, mucha noche, muchas horas, 12, 14, 20 horas, no, me voy a inclinar por una vida de un horario normal. Ahí me incliné por la administración. Entonces, Ok. o sea, claro, me metí por la administración y dije, administración, me voy a meter de secretaria administrativa, así tengo un horario normal y puedo dormir de noche. Entonces, pero me pasé 10 años trabajando en gastronomía. O sea, lo único que siempre hacía cosas en Mm. simultáneo. Y bueno, y mi idea fue agarrar, empecé el rubro de la administración, se me presentó una oportunidad de ser secretaria y dije, sí, claro, me animo. O sea, siempre tuve una actitud de animarse. Entonces, por eso ahora lo que es todo lo que es la parte de mentorías, animo a la gente a que se anime, porque uno a veces no tiene todo pronto, uno a medida que va caminando se va abriendo paso, eso es verdad, o sea, te vas dando cuenta de un montón de cosas, eh, vas como que entendiendo, y como no tenés tiempo de parar, tenés que seguir para adelante, eh, sí o sí aprendés. Entonces, la idea lo que hice fue, dije, administración. Trabajé más de 4 años como secretaria administrativa, pero me diferenció en algo, porque lo que había aprendido de Moza me permitía organizar los eventos de la asociación y la empresa que trabajaba. Entonces, decían, vamos a hacer un café. Y yo preparaba una mesa súper, ¿no? Con todo el café, con todo. Claro, había sido moza profesional, había sido metre. Entonces, sabía Claro. cómo armar una mesa ejecutiva. Entonces ahí me sentía, dije, wow, no fue en vano haber trabajado 10 años en gastronomía. Me podía como que lucir en esa etapa. Entonces, lo que hice fue empezar a fusionar todo lo que aprendía en mi vida, siempre lo llevaba al último trabajo. Entonces dije, ¿cómo uno a veces hace cosas que de repente no te das cuenta y decís, no, hice al pedo, lo que sea? No, no, no. Lo hice justamente en ese momento era necesario. ¿Para qué? Para mi crecimiento, para mi evolución. O sea, yo con 27, 28 años ya estaba trabajando en restaurantes súper reconocidos, trabajando con empresas, haciendo consultorías, pero todo surgió por animarme. O sea, las oportunidades van surgiendo cuando uno se anima. Digo, imagínate que me dicen, no, pero me decían, no, sos muy inestable. Y yo dije, yo no soy inestable. ¿A dónde está en la vida que tengamos que seguir solamente un patrón, un guión, ¿no? De que tenía que trabajar 20 años en un lugar. No, o sea, bueno, yo mis 20 años trabajé en, no sé, pero en 10, 15, 20 tipos de lugares. ¿Para qué? Para decidir en cuál me sentía mejor. Porque siempre dije algo, si tengo que trabajar 8 horas la mayor parte de mi vida, tengo que pasar trabajando, tengo que ir amargada a trabajar, no le encuentro sentido. O sea, Lo típico. ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos? Digo, si no tenía una carrera universitaria, si no tenía una formación, ¿cómo me podía, digamos, justamente compensar, ¿no? Trabajando en algo que me gustara, especializándome y animándome. O sea, y ahí empezó todo hasta que en 2020, con el tema de la pandemia y eso, dije, no es por acá. O sea, lo mío es poder compartir experiencias, ¿qué hago con todo lo que aprendí? Y ahí empecé a incursionar en el uso de la parte de lo que es la parte de mentorías, o sea, yo había hecho diferentes formaciones de coaching, coaching psicológico, líder coach. Entonces, ¿por qué? Porque en el 2013, cuando se empezó con el tema del coaching,
yo hice técnico de gestión deportiva y había una materia que era coaching y me fascinó, o sea, y fue como que Claro, mi primer clic, es eso lo que me gusta, pero había una estructura acá en Uruguay que el coaching no, que eso era solamente para la parte deportiva. Ahí, ¿qué hice? Me puse, yo amo el deporte, me puse a especializarme en el área de deporte, porque si había oportunidades para la parte deportiva, me dije, me gusta el deporte, me empecé a especializar en el área de claro. deporte. Pero mientras lo usaba como algo para mí, que me hacía bien a mí, o sea, para manejar el estrés y todo eso. Y ahí empecé a instructora en fitness, entrenamientos para adultos mayores, entrenamientos especiales. O sea, a mí siempre buscaba lo diferente. O sea, lo común no. Dije, lo veo como una oportunidad de cumplir el sueño de que no pude hacer educación física. Entonces me voy a autorrealizar, aunque sea metiéndome en el mundo del deporte. Y fui funcionando eso, y cuando, o sea, empezó a resonar el coaching, me empecé a meter, y dije, wow, o sea, esto va por ahí. O sea, y me empecé a convencer, y empecé a seguir, después lo descubrí a Ángel María, que estaba con el tema de las mentorías, y compartir desde la experiencia, y hay como una versión de las dos, del coach y de la mentora. Entonces digo, cualquiera de los dos Claro. tenemos que tener ese proceso, ¿verdad? O sea, caminar ese camino para después poder compartirlo desde otra perspectiva. Qué bonito, qué historia tan bonita. Y conecto muchísimo con esa historia, Vero, porque mira que, bueno, yo siento que nada en la vida sucede por casualidad, ¿no? Y tú lo comentaste, las cosas suceden porque deben ser así, ¿no? Suceden por causalidad, porque realmente deben ser así, porque de alguna manera la vida nos va conectando. Y yo siento que parte de todo lo que estás comentando me impresiona gran parte de todo, porque fíjate que lo primero que yo quise estudiar en mi vida fue justamente educación física, ¿no? A nivel deportivo, yo quise certificarme como instructor, no pude tampoco en ese momento, sucedieron varias cosas, bueno, no pude. Luego estudié otras carreras, estudié informática, me gradué como ingeniero en informática, empecé por todo ese ámbito, luego llegué al área de la capacitación, me emociono muchísimo, me doy cuenta que realmente enseñar y capacitar me apasionaba demasiado. Y allí encuentro justamente cerca de por ahí, entre el 2012 y el 2013, hice mi primera certificación como coach ontológico, y luego de mucho tiempo hice varias certificaciones, hice otras, y luego me certifico como entrenador, soy el coach L5 de CrossFit, y todo eso lo hago justamente después, ¿no? Y hice muchísimas cosas en la vida, y me hiciste recordar algo que decía Steve Jobs, ¿no? Que era conectar puntos, como quizás algo, un evento totalmente aislado, en teoría pues, lo que uno piensa que es aislado, algo que yo hice en mi vida, cómo luego se conecta con el ahora, ¿no? Sí. Quizás en este momento no tenía sentido, después la vida hace que se le consiga sentido. De verdad que me emociona mucho tu historia porque creo que conecta mucho también con mi historia. Pero hay algo que quisiera resaltar, Vero, que siento que los dos en este punto hemos sido desde muy jóvenes inconformes, ¿no? Hemos tenido esa eterna inconformidad por querer hacer algo más, por querer hacer algo distinto, por preguntarnos, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Y vemos que en el mundo hace falta mucho esa inconformidad. Hay mucha gente conforme, mucha gente también que quizás no entiende o no sabe que hay un propósito, que quizás están conformes con lo que están haciendo o piensan que la vida es simplemente trabajar o para mantener a la familia o tener una casa y quizás no está esas ganas de querer es, buscar un propósito o querer tener una mejor versión de sí mismo. ¿Cómo hacemos en ese caso con este tipo de personas o tú en este caso en tus mentorías, cómo llegas a este tipo de personas que quizás ni siquiera saben que existe un propósito para cada uno de nosotros? Yo considero que, o sea, son personas que están dormidas, ¿no? Yo escuché hace un tiempo alguien que miro muchos videos, quizás te pasa lo mismo, que miramos muchos videos, muchas formaciones y todo eso, y sacamos diferentes frases de diferentes lugares, y cómo uno puede estar vivo, ¿no? Y dice, uno puede estar vivo hasta los 80 y puede haber muerto a los 20, ¿no? Entonces, yo creo que fuimos guionados, ¿no? Para tener la familia, estudiar, trabajar y no cuestionarnos lo que queríamos.
porque yo lo viví mucho con mis abuelos, ¿no? Con mis abuelos, con mis padres, no, fue lo que me tocó. No, a mí, yo por ejemplo le pregunto a mi madre, ¿qué te hubiese gustado ser si te hubieses tenido que elegir? Y me dice, policía. Y yo le dije, ¿por qué no lo hiciste? No, porque la época, porque tus abuelos, y porque en realidad fue lo que me tocó. Y yo digo, ¿cuántas personas, como decís tú, están en ese proceso, ¿no? De que yo creo que es un tema de responsabilidad, digo, porque de responsabilidad consigo mismo, porque son de repente responsables trabajando 20 años, llegando al horario en una empresa, pero cuando se tienen que comprometer para ser emprendedores consigo mismo, les entra un miedo que, ¿no? O sea, Se paraliza. claro, o sea, digo, quizás la vida no es para que todo el mundo emprenda y no es para que todo el mundo despierte. A mí lo que me ha pasado es que me llegan las personas. O sea, yo hoy por hoy estoy trabajando en un trabajo físico que es una tienda de suplementos que está relacionada al deporte, está relacionada a las ventas, y yo no le vendo solamente las vitaminas y los suplementos. Yo le pregunto qué objetivo tiene, cómo se siente, y me dicen, no, que he probado de Un mini coaching ahí en todo. la compra. Claro, entonces, ¿qué pasa? La persona me dice, no, que probé de todo y ya no me sirve nada, vengo por esto. Y yo le digo, ¿alguna situación personal que haya pasado? Y quedan como, "Ah", o sea, nadie les pregunta eso, o sea, ¿por qué si ya se medicó, ya tomó todo, ya fue a todos los profesionales? No, los profesionales no son malos, o sea, hay algo que en uno está fallando. Entonces, simplemente le hago esas preguntas y quedan como, y después vuelven y me dicen, me cambiaste la vida con esa pregunta. Entonces, a mí las personas me están llegando por un tema de resonancia, o sea, de justamente de como que esa vibración llegan, digamos, yo hice PNL también, entonces lo que es la parte de programación neurolingüística uno lo maneja, digo, y llegan, y cuando hago conecto ya pasa automáticamente a ser parte de, ¿no? Y la idea, le digo, es como que hay muchas personas dormidas, pero me parece que es por no querer asumir una responsabilidad consigo mismo. O sea, me pasa cuando les hago el seguimiento de la mentoría de pequeños hábitos que hay que ir cambiando y mejorando. Yo no digo cambiando, yo digo mejorando, ¿no? Porque si a ti te funcionaba algo, de repente lo que a mí me funciona no es así, pero sí ir mejorando, porque siempre doy varias posibilidades. Me dicen, no, eso no me gusta. Bueno, vamos a probar otra forma. Y, y cuando empiezan a cambiar y empiezan a investigar, eh, descubren un mundo, un universo, como me dicen. Entonces digo, a veces es el miedo a equivocarse. Muchas personas tienen miedo a equivocarse y no se dan cuenta que se están equivocando por no hacer. Yo soy una de las personas que prefiero equivocarme haciendo y después lo razono y dije, Claro. debería haber hablado así y hablé de esta manera, pero después lo corrijo, a decir, no, no, ¿sabes qué? Me da vergüenza, no, no voy a aceptar un live. No, no, o sea, las personas deben de aprender, digo, creo que ahora está un poco más, digamos, en conciencia, que debemos animarnos a hacer, aún no teniendo las etapas prontas. No, yo voy a esperar tener todos los seguidores, yo abrí una cuenta de cero ahora en Instagram, es la parte de mentorías. Entonces no voy a poder emprender, no voy a hacer live, no voy a, hasta que tenga X personas. No, al contrario, voy a exponer que vivan mi proceso conmigo, que me acompañen en esa etapa. O sea, esa es la adrenalina, esa es la aventura. Vivimos una vida muy estructurada, ¿me explico? Fíjate que, mira que hay un punto muy importante con lo que estás diciendo, y me gustaría resaltarlo de lo que, fíjate que hay una, por aquí lo tengo anotado, ya, que tengo aquí, nosotros decimos la chuleta, ¿no? De dónde copiarnos y dónde fijarnos. Una enfermera que escribió un libro que eran los 5 principales arrepentimientos que tenían las personas antes de morirse, ¿no? Ella como Ah, enfermera estuvo mucho, ¿sí lo has escuchado? Se llama Brownie sí, Ware. sí, lo escuché, Brownie lo Ware. Bueno, escuché. y justamente lo que estás comentando fue lo que me tocó. Entre los arrepentimientos que ella tenía era justamente no ser fiel, el principal era no ser fiel a sí mismo. La gente en el momento de muerte, en el momento de ese hecho de muerte, se arrepentía justamente de no haber tomado esas decisiones para que realmente ellos querían,
lo que querían hacer, sino porque justamente porque le tocó, por complacer a alguien más, y era el principal arrepentimiento que teníamos en el lecho de muerte. De verdad que yo creo que es asombroso y yo creo que es algo muy común, es muy común en todos nosotros por ese miedo quizás al que irán, como tú comentaste, a atrevernos, a seguir adelante, y bueno, es parte de esas preguntas quizás poderosas de que buscan esa autorreflexión para que las personas realmente aprendan a hacer algo distinto. Hoy, por ejemplo, leí algo en Instagram también que hablaba que capaz que lo has escuchado, de una persona que muere y que Dios se despierta y dice, uy, ya es hora. Y dice, no, ¿cómo que ya es hora? Sí, ya es hora. ¿Llevas mi valija ahí? Sí, ¿qué llevas ahí? Tu maleta. ¿Y qué lleva ahí? Tus pertenencias. Entonces, la persona que está, digamos, muerta, le pregunta, ¿qué llevas? ¿Llevas mis recuerdos? No, tus recuerdos no te pertenecen. ¿Llevas mi familia? No, esos quedaron en la tierra. Y son tantas preguntas que le hace y que le dice, bueno, toma, mira por ti mismo. Y cuando el hombre ve, está vacía la maleta. Y entonces va y dice, toda mi vida viví y nunca tuve nada. Y él le dice, todo eso, en realidad, fue quedando, es efímero. O sea, entonces lo que tú te llevas es lo que tú vivís en el momento. O sea, lo que tú hiciste en el momento y te hiciste a ti fue lo que en realidad te llevas. La familia, los amigos, lo material, los recuerdos, todo eso no queda en el corazón, en el alma, en no sé qué. O sea, entonces digo, cuando hay una frase que dice que hay que aprender a vivir liviano de equipaje, no digo que vivamos, que seamos sarcásticos, digamos, vivimos un día a la vez y mañana no me importa, pero sí que tratemos que seamos conscientes en el hoy, ¿no? De que disfrutemos que tengo este vaso de agua y que lo agradezca, y no porque esté de moda, porque yo siempre digo que, por ejemplo, meditar no es solamente ponerse en una posición de yoga y meditar. Meditar puede ser agarrar un libro o sentarte, por ejemplo, yo tengo la playa enfrente y todas las mañanas me voy a la playa con un libro, o me voy simplemente a sentar y a observar la dimensión del mar, que es lejos, lejos, que es una cosa que vos decís, wow, y es como escucharte. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para escucharnos, y si no tenemos tiempo para escucharnos, no nos vamos a poder realizar, porque sí podemos escuchar a todo el mundo, a lo que quiere todo el mundo, pero ¿y nosotros? O sea, no, tenemos que, la gente le tiene No nos miedo escuchan. a su silencio, a su silencio. ¿Cuántas personas hay que prefieren estar todo el tiempo ocupados porque no pueden estar solo 2 minutos? Yo, por ejemplo, disfruto mucho de mi estado de espacio, de soledad, de estar conmigo misma. Trato de que las duchas sean conscientes, de que, wow, me puedo duchar. ¿Por qué? Porque también tuve una época que de repente hasta para ducharse era todo un tema, o sea, era una escasez, era una, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a perderlo todo para darnos cuenta? O sea, esas cosas, siempre me cuestioné eso, y siempre me etiquetaron y me tildaron de rara, de que no sé qué, o sea, por pensar diferente, o sea, está bien, yo sé que a veces tenemos que entrar dentro de un sistema porque tiene que haber un orden y todo lo demás, pero no todos los días, no las 24 horas, 1 hora o media hora nos Claro. podemos, nosotros, ¿no? O sea, mi sistema, en mi espacio, ¿no? O sea, como que nos condicionamos demasiado para el afuera, ¿no? Y para el adentro, o sea, la gente busca las respuestas afuera y las respuestas están adentro. O sea, y no es solamente esperar a que encontremos ese espacio o que estemos depresivos para darnos cuenta de eso. Las respuestas no están afuera. Si uno, por ejemplo, tiene que empezar una propuesta laboral o lo que sea, uno no anda buscando la propuesta laboral afuera para que eso, no, uno primero lo desarrolla, lo piensa, ¿no? ¿Qué horario puedo hacer? ¿Cómo, no? Está dentro, ¿no? Pero es un miedo que nos tenemos a nosotros mismos, creo. Fíjate, y con todo lo que nos estás comentando, justamente con ese miedo y quizás con la mala interpretación también de las situaciones, Vero, porque fíjate que quizás vemos en una juventud, en una sociedad, quizás sobre todo a nivel de musical, y lo comentaba justamente en otro live que tuve, de que escuchamos canciones y vemos jóvenes hablar de que, bueno, justamente la vida es una, hay que disfrutarla, hay que vivirla,
pero ¿de qué manera? Entonces, la vida es una y lo que hay es que gozar, hay que ir de rumba, hay que tomar, hay que fumar, hay que hacerlo todo hoy porque hay que disfrutar porque la vida es una, entonces estamos aquí para disfrutar. Entonces, realmente, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo realmente nosotros diferenciamos esa parte o le hacemos entender quizás a las personas de que es verdad, la vida es una, hay que disfrutarla, hay que vivirla, pero ese realmente no es el vivir, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista ese no es el vivir o es el disfrutar, hay algo más en la vida. Entonces, Quizás, cómo hacemos en ese punto? quizás a mí lo que me ha pasado es que las personas no están dispuestas a cumplir los procesos. O sea, a nosotros como a ti te debe pasar, tanto como coach o mentor, quieren que tú le des las respuestas. Y las respuestas, por más que nosotras las tengamos, fue basado en nuestra experiencia y en nuestro punto de vista. Porque yo siempre pongo el ejemplo, lo que te gusta a mí no me gusta, y está bien. Pero no, pero te tiene que gustar, ¿cómo no te va a gustar? Si yo, de repente, yo qué sé, cociné una torta de chocolate. A mí la torta de chocolate no me gusta, prefiero la de zanahoria. Entonces, no, pero esta es súper rica, yo no dudo que esté rica, pero a mí mi preferencia es no. Entonces, cuando yo le planteo las situaciones o le hago el acompañamiento o le planteo el punto de dolor y la solución, me dicen, ¿y cómo hago eso? Y le dije, ahí viene el tema. Tú tenés que caminar ese camino, ¿no? De darte cuenta, de entenderlo, del rechazo, de un montón de cosas, de ir superando, de cuidarte, de mimarte, de un montón de cosas que hay que caminar en ese proceso para que llegues a esto. Entonces, la mayoría de las personas dicen del ALBE, y no, o sea, no, creo que es el guerrero, ¿no? El guerrero pacífico, que la película del Guerrero Pacífico que muestra el ejemplo que lo importante es el camino, no el objetivo. O sea, pero las personas quieren, por ejemplo, a mí viene y me dice, bueno, yo tengo este problema y ¿cómo lo arreglo? Y mirá, o sea, tu proceso, a veces, por ejemplo, si veo que una La bola persona, mágica. claro, si veo que una persona le va a llevar, por forma de ser, un proceso de 3, 4, 6 meses, le digo un año. Entonces, ¿por qué? Y porque depende cómo va superando su día a día. O sea, porque tiene altos, bajos, ¿no? Se decidió, tomó la decisión, pero después de tomar la decisión, eh, hay que volver al estado natural, normal, de seguir una rutina. Yo, por ejemplo, en el caso, me han pasado 2 personas que se han separado, que estaban en una relación muy tóxica, no se animaban a salir de esa situación, y cuando tomaron la decisión, claro, sintieron la euforia, feliz, todo, pero a la semana extrañaban no sé qué, o sea, y ahí después de vuelta, o sea, y ellos me decían, ¿y cuándo se me va a ir? ¿Y cuándo se me va a ir esa sensación? ¿Y por qué? Pero yo no quiero estar con él, pero ¿y por qué? O sea, entonces digo, ¿por qué? Porque tenían que pasarlo, o sea, hay que ir sanando, y no es con una pastillita, es ir pasando la etapa. Entonces, yo lo que veo es que las personas quieren del 1 ir al 3, ¿ah? Y que en este caso nosotros, los canales, los intermediarios, tenemos que hacer lo posible, y no. O sea, nosotros te podemos acompañar haciéndote el aguante, por ejemplo, con respecto al acompañamiento, a la conversación, o sea, a la escucha, pero quien tiene que transitar ese camino es la persona. Entonces, a veces Claro. he visto esa falencia en las personas que van al médico para que le diga la solución de qué tiene, pero cuando el médico le manda un tratamiento no lo quieren hacer porque es muy largo, muy caro. Entonces, o sea, eh, Exacto. No es quieren hacerse eso, responsables. exacto. Y creo que nosotros sí estuvimos dispuestos, en mi caso, por ejemplo, estuve dispuesta a hacer ese proceso hasta lograrlo. Y yo dije, no me importa si llego a los 40 años, pero yo voy a lograr lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, pero no lo dije ahora que tengo 35, lo dije cuando tenía 17, 18. O sea, yo tenga lo que tenga que pasar, el proceso que tenga que pasar, sí o sí, algún día me voy a poner a dar conferencias por ahí y no sé qué, y compartir mi experiencia y vivir de eso. Me llevó 18 años y recién ahora estoy comenzando a caminar esa otra etapa, que no es que mañana ya salgo y hago una conferencia, no, ahora hay que caminar otra etapa, pero digo, la convicción de que sí lo puedo lograr, ¿no? Y que es posible, porque, o sea, la gente dice, no, es imposible. De repente es imposible para hoy, pero y si soy perseverante
perseverante y espero, como te pasó a ti y a mí, que yo decidí premiarme. No pude hacer gastronomía y ser chef ejecutiva, y lo busqué por otro lado para realizarme. No pude ser licenciada de educación física, ponerme a estudiar ahora con 20 y pico de años y dije, no, no pinta, o sea, no. Busqué otro, no fue el camino fácil, busqué otra alternativa, pero las personas no buscan alternativas. O sea, de repente no me realicé súper como me hubiese realizado como, digamos, licenciada en educación física, pero sí recorrí ese camino años después. O sea, y hoy por hoy que estoy en el mundo de la parte de mentorías y coach, yo tuve que, o sea, si me hubiesen dicho que iba a demorar 18 años, hubiese dicho que no, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Yo no me cuestioné eso, porque yo no me puse un tiempo. O sea, yo estuve dispuesta desde el primer momento a que sin importar el tiempo lo iba a lograr. Entonces, es eso, y las personas no están dispuestas a pasar esas etapas. ¿Verdad que tienes toda la razón? Las personas no quieren justamente pasar el sacrificio, de hacer el esfuerzo realmente de vivir esa vida. Fíjate que tú dices, bueno, crear la vida de tus sueños, y yo creo que justamente el tema está en que las personas quieran pagar, ¿no? O esos sacrificios que tienen que hacerlo para poder lograrlo. Claro. Bueno, fíjate que realmente hablas muy convincente. Hablas con mucha pasión y con muchas ganas, y bueno, realmente solamente puedo quedarme aquí escuchándote porque es realmente todo un placer poderte escuchar y escuchar todo lo que tienes por decir. Pero, ¿qué es para ti el propósito de vida y en qué momento de la vida tomaste la decisión de empezar a hacer mentoría? Para mí es realizarme y encontrar esa paz, ¿no? El propósito de vida es poder vivir a mi manera. O sea, todo el mundo dice ser alguien, ser esto. No, no. Para mí es a mi manera. Yo lo descubrí a los 33, 34 años, hace 1 o 2 años, que en realidad fue como que hice clic y dije, wow, es eso. Y dije, claro, me quiero dedicar 100% a lo que es la parte de, no tenía claro si era coach o mentora, pero, o profe, porque yo tuve mucho tiempo ayudando, digamos, honorariamente en ONG, dando charlas de motivación, de liderazgo, o sea, yo siempre me permití practicar, porque total, cuando lo fuera a hacer ya tenía un camino, ¿no? Entonces yo daba Vale, ya vi seminarios, una experiencia. claro, yo daba seminarios, talleres, digamos, sin costo en ONG, justamente para personas en situaciones de calle o para personas vulnerables. Entonces, después de repente me invitaban a hacer las presentaciones o de maestro de ceremonia, y yo, sí, claro, me animo, me animo. ¿Por qué? Porque yo buscaba la oportunidad o la puerta que se abriera para cumplir eso que siempre quería, que no sabía que era, porque yo pensé que en su momento era, sí, pero ¿cómo voy a hacer para generar una conferencia o para generar una sala llena? ¿Y de qué voy a hablar? O sea, ¿sobre qué voy a ayudar a las personas? Porque yo miraba a los referentes y era como, wow, o sea, saben mucho. Claro, después fui entendiendo mi proceso de vida, ¿no? Y todo lo que había estudiado y lo que me había formado, ¿para qué? Porque claro, a mí me pasó que acumulé tanta información que no tenía ni con quién hablar esa información, porque en realidad nadie entendía lo que yo estudiaba. Entonces, también me sentía como, y sí, estudio, pero no. Entonces, para mí el propósito de vida es eso, es poder realizarte, es permitirte ese espacio de cumplirte a vos mismo, o sea, de no fallarte. Por ejemplo, algo sencillo. Yo digo, mañana voy a hacer gimnasia, voy a ir a entrenar temprano a la playa. Y resulta que me despierto y digo, ay, no, está lindo para dormir, me voy a quedar. Y no voy. Y le aviso, de repente si quedé con alguien, le aviso a mi amiga, mirá, no voy, está, buenísimo. No le fallé a ella, me fallé a mí. Y pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida fallándonos. Entonces, por ende, no vamos a descubrir nunca nuestro propósito. Pero puede que lo descubras o puedes que encuentres el sentido de cómo querés vivir tu vida. O sea, yo le llamo al propósito de vida razón de ser, ¿no? O sea, que es lo mismo, que es en el caso de japonés que el Ikigai, por ejemplo, descubre el Ikigai, que es razón de ser.
¿no? Y yo digo, Claro. me pongo a pensar, y es razón de ser. A ver, todos los días me levanto con la mejor actitud para ir a trabajar, pero no siendo falsa, siendo yo, sintiéndome, ojo, un día puedo tener ganas de quedarme durmiendo, puedo estar enojada, puedo estar triste, o sea, puedo estar de mal humor, pero está bien, pero que la mayoría de Situaciones los porque días, somos humanos. claro, pero que la mayoría de los días decidamos vivirlo con actitud, vivirlo disfrutando, o sea, que me levante y diga, uy, qué rico desayuno me va a preparar, porque a mí me pasaba algo que yo preparaba de repente el desayuno para otra persona y para mí no me lo preparaba. Pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo yo me puedo levantar, preparar un desayuno para otra persona y después cuando me toca a mí no desayuno, porque prefiero no, ay, qué pereza, ¿entendés? No, yo como cualquier cosa, yo no cocino. Y vivía cocinando para un montón de personas. Llegaba a mi casa y no comía nada porque no, a mí se me va a cocinar para mí. Entonces, viste que uno se va como, ¿no? O sea, apagando, se va minimizando y se va dejando al costado. Entonces, después viene esa necesidad con la vida de no hice nada en mi vida. Hiciste un montón de cosas, pero no hiciste nada de tu vida. Claro, las hiciste para el afuera, no para ti. Entonces, yo lo que traté siempre es de que, dije, yo voy a invertir en capacitación, en formación. ¿Por qué? Porque así me dejen sin nada o me quede sin nada, la formación a mí me va a permitir volver a reinventarme una y otra vez. Entonces, las personas a veces no quieren hacer una formación o no quieren hacer un seguimiento o no quieren cumplir un proceso que le decimos, mira, O quieren probá todo esta, gratis. claro, o quieren todo gratis. ¿Pero por qué? Digo, porque no estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? A dar. Queremos recibir, pero no estamos dispuestos a dar. O sea, yo muchas veces pagué, apenas tenía para pagar y me pagaba las formaciones y todo, y dije, bueno, si tiro los números no me da para pagar la formación, pero hoy puedo, hoy este mes llego, el mes que viene veo. Y cuando quise ver, pagaba las formaciones sin problema. Pero digo, entonces a veces, ay, no, no me da la excusa, ¿no? O sea, yo invito a las personas a que se animen a hacer lo que sienten. Así como de repente le cumplen el berrinche a un niño o a la pareja o al adulto o al abuelo, que se cumplan sus berrinches. O sea, al menos una vez al mes cumplite un berrinche. Fíjate qué bonito, berrinches, los berrinches. Y ahí también a Berrinche. veces, bueno, tenemos también los berrinches del ego, ¿no? Que entonces a eso a veces no hay que cumplir eso. Pero sí esos berrinches del ser, de quién queremos ser y de esa razón de ser. Sin duda que sí, sin duda que sí. Creo Ah, y algo que que nos queda en común es que mi primer curso fue de informática. ah, bueno, mira, ¿ves? Sí, No, ¿viste? no, pero tenemos ahí muchas cosas en común. Sí, Tenemos muchas cosas en común, muchas cosas muy lindas. Y algo que tú también comentaste también, también me pasó. Empecé a leer, a leer, a leer, a capacitarme, a tomar cursos, a investigar, a ver por aquí. Y llegó un momento que decía, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que tengo en mi mente, ¿no? Llegó un momento que exacto. me sentía como embotado quizás de tanto leer cosas y no exteriorizar, ¿no? Entonces llegó el Lo que punto de no, bueno, vamos a empezar a exteriorizar, a llevar. Exacto. Lo que quiero dejar en claro es que nosotros contamos nuestra experiencia y porque queríamos, digamos, compartir esto, digamos, ya es como que veníamos con una esencia y veníamos formándonos el camino para ser coach o mentor. Pero no todas las personas van a ser coach o mentor. O sea, nosotros lo que cuando contamos nuestra historia y le contamos nuestro recorrido a las personas es para que, tipo, ustedes tienen la posibilidad de realizarse también, sea en lo que sea que quieran, no para ser coach o mentor, o sea, porque a veces tendemos a ponernos las etiquetas, ¿no? Entonces, claro, si yo hago ese camino me voy a convertir Claro. en coach o mentor. No, o sea, te vas a convertir en una persona que se va a realizar y que de repente va a poder ayudar a otro en su núcleo familiar o en su entorno. O sea, no necesariamente, porque a veces lo que me dicen es que entonces ahora voy a ser mentora también. No, no vas a ser mentor. Vas a resolver tu vida, aprender a vivir de la mejor manera a lo que corresponde cada uno. Nosotros en sí como mentores o coach o personas que decidimos compartir nuestra experiencia de vida, eh, en realidad lo que hacemos es guiarte y acompañarte para que te realices a tu manera, a tu situación, que vivas. O sea, porque también digo, cada persona, cuando yo aprendo mucho cuando me cuentan sus historias,
y vos decís, wow, o sea, y vos pasaste por historias similares, porque no es la misma, o sea, son similitudes. O sea, imagínate, tú haciendo informática ahí, yo haciendo informática acá, años, ¿no? O sea, tú te realizaste ahora, o sea, a ver, ¿quién iba a decir que nos íbamos a encontrar? O sea, no, o sea, digo, pero ambos nos realizamos de formas diferentes en cosas que hay en común. O sea, es eso. Fíjate, qué bien, qué bonito. Nos realizamos en cosas diferentes, pero cosas que tenemos en común. Qué bien, qué bien. Buenísimo. Pero mira, yo creo que parte de todo esto y que es importante con todo este camino es de alguna manera también entender dos cosas. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Tenemos todo este camino que estamos hablando del propósito, ¿no? De esa razón de ser y que muchísimas veces, quizás para muchas personas es lo mismo, para otras no, es algo totalmente distinto, pero ¿cómo podemos identificar entonces, o una persona, cómo puede identificar el éxito dentro de su vida, dentro de su entorno, y cómo podemos empezar a tomar cómo podemos empezar a dar esos pasos, esos primeros pasos, camino a realmente esa vida de nuestros sueños? Primero escucharse, ¿Cuáles serían quizás los ¿no? primeros pasos? El primer paso es escucharse, ¿no? ¿Me escuchas? Escucharse, sí, te escucho. ¿Tú? Sí, sí, te escucho. A ver ahí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahorita te estoy escuchando como medio. No, A ver ahí. se me fue. A ver ahí. Ya va, ¿Ahora? se me fue. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Escuchando bien y te dejé de escuchar. Sí. Ah, creo que te escucho Bien, mejor. Es para ver, ya va. Es algo así. bien, Ah, ok, bien. listo. Creo que ahora sí, ¿Ahora vamos así de sí? nuevo. Bien. Ah, Ahora sí. no. Por un momento Yo dejé que veía lo, ahí. ah, sí, ahora sí. El primer paso sería escucharse, el segundo, escribir. Yo siempre ando con un cuaderno, una lapicera, ¿no? Escribir es una de las formas de que lo que tú piensas, ¿no? Y dices, quiero realizarme esto, quiero viajar, ya sean cosas, digamos, materiales o no, pero todo lo que tú quieras, o me gustaría sentirme alegre, o me gustaría sentirme de X manera, o me gustaría lograr mi casa, me gustaría, o sea, lo que quieran lograr, lo que le gustaría, primero que diga, quiero hacer, o sea, que lo pongan en presente, ¿no? Entonces, yo siempre digo, primero, silencio, que encuentren un espacio, ¿está? Que escriban, ¿está? Y después que escriban, que lo ordenen. O sea, hay que ordenarlo, porque no, a ver, y después revisarlo, Claro. ¿verdad? O sea, revisarlo, mirarlo, y yo no estoy diciendo nada nuevo. O sea, los mejores mentores que hay del mundo lo recomiendan, o sea, y funciona, pero hay que hacerlo. Hay que escribir todos los días un cuaderno. Yo no digo que se compren un diario, un cuaderno, ¿no? Y que escriban, que digan, hoy tal cosa. Hay algo que, por ejemplo, a mí me organizó cantidad, que es escribir la compra del día. Yo hoy voy al súper y gasto 500 pesos uruguayos, yo tengo un cuaderno que lo anoto, súper 500. Eso, ¿por qué? Porque después cuando cierra el mes, hago una evaluación de cuánto me gasté en fruta, cuánto me gasté esto, o sea, para controlar y supervisarme, a ver si hay algo ¿no? Entonces, ¿cómo voy a organizar mi economía? Escribo. ¿Cómo quiero organizar mis pensamientos? Escribo. O sea, me siento aburrida, abrumada, quiero lograr tal cosa. Escribo. Eso es una forma de entrar en conciencia, porque la mayor parte del tiempo vivimos en automático. Así es verdad. Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Tenemos acciones que van desde el automático, desde la inercia, y tenemos acciones que evidentemente somos conscientes de ellas, pero que muchas veces tampoco le prestamos atención, ¿no? A veces a esas acciones conscientes no le Los, prestamos la total atención y la total los importancia. pasos serían escucharse, escribir y tomar acción. O sea, ir tomando acción de eso que escribieron. Cuando quieren ver, enseguida el camino se empieza a abrir y las soluciones o lo que quieren o lo que pidieron y andar agradeciendo. Gracias porque voy a tener, no importa cómo, o sea, no importa cómo van a lograr la casa o cómo van a lograr el auto o cómo van a lograr sentirse feliz. Hay que empezar a vibrar. Yo soy una persona que sueño mucho. Entonces,
enseguida automáticamente me viene una idea, la escribo y después lo dibujo, lo visualizo, sueño, me veo de lleno en eso. O sea, yo antes de estos live que estoy haciendo ahora, yo pasé meses visualizándome cómo hacer un live, pero visualizándome. Entonces digo, se trata de eso, pero es un proceso que tenemos que vivirlo. O sea, y después, claro, me visualicé cómo quería salir, estudié, cómo, pero ahora lo tenía que hacer. O sea, entonces, ¿no? O sea, A la eso, acción. escucha, escribe y toma acción. Qué bien, qué bonito. Escucha, escribe y toma acción. Ordénalo y toma acción. Qué bien, qué bien. Bueno, pero aquí estamos. Bueno, es que el tiempo se va demasiado Sin rápido, sobre todo duda. cuando las conversaciones están súper buenas. Última pregunta que quiero realizarte y que nos regales las despedidas para todas las personas que se han conectado y los que lo podrán ver después. Bueno, ¿qué es grandeza para ti? Y la otra, un mensaje de despedida para todas las personas que puedan mirar este live. Grandeza para mí es el compartir. O sea, cuando vi tu nombre y dije, wow, grandeza, compartir. O sea, significa eso, desde el compartir, ¿no? Y bueno, ¿y qué decirle a las personas a que se animen a hacer más? Que aunque se equivoquen, tienen más posibilidades. O sea, eso, que se animen a hacer. No importa que no estén pronta, no importa que no, la circunstancia, el ambiente, o sea, en todo caso, bueno, quiero un objetivo largo, lo voy minimizando y después lo voy haciendo como en bloque, pero que, o sea, es eso. Y la verdad, lo que tú haces en el compartir es de grandeza, o sea, es muy, muy sincero. Gracias, gracias, gracias. Pero gracias, claro que sí. Todo un placer, un gusto tenerte, compartir este mensaje contigo, escucharte, de verdad ha sido todo un honor y un placer para mí y estoy seguro que para todas las personas que lo puedan mirar, porque de verdad él siente esa pasión, esas ganas y la idea es, bueno, seguir compartiendo. Me gustaría realizar otro live contigo y seguir explotando todo ese tema y seguir hablando tanto de tu vida como de todo este tema de la mentoría y del propósito. Así que espero por ahí tenernos de nuevo, Sin duda. desearte lo Muchas, mejor, a seguir con este espectacular camino con el que vienes transitando. Invitada desde tu casa aquí también Academia de la Grandeza. Pero gracias, muchas, gracias, gracias. Que tengas excelente noche, que las pases súper bien. Saludos a toda tu familia. Besote. Gracias, gracias, gracias. muchísimas gracias a ti también por este espacio. Hasta pronto. Hasta pronto, claro que sí. Gracias, gracias. Chao, un besote.